queremos sumar o restar las fracciones, y escribir la respuesta en forma simplificada. Lo más importante para recordar acerca de sumar o restar fracciones, es que debemos obtener un denominador común antes de sumar o restar. Con suerte podemos encontrar el mínimo común denominador, pero debemos tener al menos un común denominador, porque al hacer esto, estamos sumando o restando piezas o particiones del mismo tamaño. Miremos nuestro modelo antes de comenzar. Consideremos 1, 2 más 1, 4. Observe cómo aquí, el mínimo común denominador sería 4. Lo que significa que tendría que multiplicar 1, 2 por 2 sobre 2, para obtener una fracción equivalente con un denominador de 4. Entonces, en lugar de 1, 2 más 1, 4, tenemos 2, 4 más 1, 4. Observe cómo, dado que nuestros denominadores son iguales, agregaremos piezas del mismo tamaño. Observe que aquí está el modelo para 2, 4, y aquí está el modelo para 1, 4. Ahora, debido a que las particiones o piezas son del mismo tamaño, podemos ver que tendremos un total de 3 piezas, donde cada pieza es 1, 4, lo que nos da una suma de 3, 4. Entonces, al determinar un denominador común, nos estamos asegurando de sumar o restar piezas del mismo tamaño. Ahora, veamos también un error común. Un error común al agregar fracciones sería agregar los numeradores y los denominadores. Usando nuestros modelos, podemos ver por qué esto no tiene sentido. Aquí está nuestro modelo para 1, 2, aquí está nuestro modelo para 1, 4. Si sumamos estas dos piezas juntas, no hay forma de que podamos tener dos piezas, cada una del tamaño de 1, 6, lo que nos da una suma de 2, 6. Este método no funciona. Debemos obtener un denominador común, antes de sumar o restar fracciones. Mirando nuestro primer ejemplo aquí, tenemos 1, 4 más 5, 8. Entonces, idealmente, queremos encontrar el mínimo común denominador, que sería el mínimo común múltiplo de 4 y 8, que sería 8. Entonces queremos escribir 1, 4 como una fracción equivalente, con un denominador de 8. Podemos hacer esto multiplicando 1, 4 por 2 sobre 2. Entonces ahora esto sería 2, 8, más 5, 8. Plus 5/8. Ahora que nuestro denominador es el mismo, el denominador se mantendrá en 8, y el numerador será 2 más 5 o 7. Nuestra suma es 7, 8, lo que no se simplifica. A continuación tenemos 5, 6 menos 5, 12. Nuevamente, estamos buscando el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 6 y 12, que sería 12. Entonces vamos a escribir 5, 6 como una fracción equivalente con un denominador de 12. Entonces multiplicaremos 5, 6 por 2 sobre 2. Esto nos dará el aviso 10, 12 menos 5, 12. Minus 5/12. Tenga en cuenta que debido a que tenemos un denominador común, las particiones o piezas son del mismo tamaño, por lo que se mantendrán doceavos y el numerador será 10 menos 5, lo que equivale a 5. Esto no simplifica, y por lo tanto, esta es nuestra diferencia 5, 12. A continuación, tenemos 5, 7 más 3, 5. Observe aquí, tanto 5 como 7 son primos, y por lo tanto, el mínimo común denominador será su producto. 7 veces 5 es igual a 35. Vamos a escribir ambas fracciones, con un denominador de 35. Entonces multiplicaremos 5, 7 por 5 sobre 5. Y multiplicaremos 3, 5 por 7 sobre 7. Entonces tenemos 25, 35 más 21, 35. Plus 21/35. Entonces nuestro denominador se mantendrá 35, y el numerador será 25 más 21, lo que equivale a 46. Observe aquí, tenemos una fracción impropia. No se simplifica, porque 46 y 25 no tienen factores comunes distintos de 1. Pero observe cómo se nos pide ingresar una fracción reducida o número mixto en forma simplificada, además de convertir esto a un número mixto. Esta fracción significa 46 dividido por 35, entonces 46 dividido por 35. Hay 1, 35 y 46, déjame restar. Y tenemos un resto de 11, lo que significa que 46, 35 es igual a un todo y 11, 35. Tenemos el resto sobre el divisor. Sigamos adelante e ingrese nuestro número mixto, 1 y 11, 35. Y ahora para nuestro último ejemplo, tenemos 1, 3 menos 1, 4.
Entonces, estamos buscando el mínimo común múltiplo de 3 y 4, que es nuestro mínimo común denominador, que sería 2c, así que multiplique 1 3 por 4 sobre 4. Y multiplicaremos 1 4 por 3 sobre 3. Entonces tenemos 4 12 menos 3 12. Entonces nuestro denominador permanece 12, y el numerador es 4 menos 3, que es igual a 1, entonces nuestra diferencia es 1 12. Y eso lo hará para estos ejemplos. Espero que hayas encontrado esto útil.